Si te fijas en los muebles más elegantes, te vas a dar cuenta que hay algo que todos tienen en común. Prácticamente no hay herrajes visibles, ni jaladeras, ni correderas, ni tornillos expuestos que rompan con el diseño del mueble. Hoy en día la tendencia son líneas finas, minimalistas para muebles más elegantes. Todo el mecanismo va oculto para que tu atención se centre en el diseño del mueble. Y para eso hay un herraje fundamental que son las correderas ocultas. Y en este video te voy a enseñar a instalarlas, qué errores debes evitar y qué consideraciones tienes que tener para sacar la medida de tu cajón. Yo soy Maya Escagorta y te invito a que te quedes si quieres hacer tus muebles todavía más pro. Estas que tengo en mis manos son las famosas correderas ocultas. Como podrán ver, son bastante más robustas que las correderas telescópicas. También vienen en par y tienen su lado derecho y su lado izquierdo. Estas se colocan en el gabinete y para que el cajón se sujete a las correderas vienen con un par de clip o seguros que también nos permiten colocar y extraer el cajón con mucha facilidad. Estas correderas vienen en cierre lento, también en push y mínimo las encontramos con una profundidad de 35 centímetros. La verdad es que no son económicas comparadas con las correderas telescópicas. Por ejemplo, un par de correderas telescópicas con el mismo mecanismo de cierre lento y la misma profundidad andan aproximadamente en 120 pesos el par. Y estas de la misma medida y con la misma función de cierre lento, mínimo las he encontrado en 350. La inversión no es menor, sobre todo cuando se trata de muebles con cajones múltiples, pero vale completamente la pena cuando queremos obtener muebles mucho más modernos y elegantes. Dicho lo anterior, ahora sí quiero platicarles de las consideraciones que se tienen que tener en cuenta al momento de sacar la medida del cajón y que este cajón funcione perfectamente con las correderas ocultas. Primero que nada, hay que considerar que el cajón tiene que tener 12 milímetros menos de la medida del espacio disponible o lado ancho interno, porque 12 milímetros hay que restarle para la colocación de las correderas en el gabinete, 6 milímetros por corredera. Recuerden que el cajón está compuesto por costados, testeros, fondo y frontal. Al momento de sacar la medida del testero, tenemos que considerar restarle esos 12 milímetros, pero también tenemos que restarle los espesores de los costados porque el testero va ensanduichado. También otra consideración es que el cajón tiene que tener un fondo reforzado de 15 milímetros porque es ahí donde se atornillan los clips. Y también al momento de sacar la altura del testero tiene que ser 30 milímetros menos que la altura del costado. 15 milímetros que tenemos que dejar libre para que podamos colocar los clips y que también se oculten las correderas al momento de abrir y cerrar, y otros 15 milímetros del fondo, ya que el fondo va sobrepuesto en los testeros. Y la última consideración que tenemos que tomar en cuenta al momento de sacar la medida en el lado largo del costado es que se hace de la misma medida que la profundidad de la corredera. En esta ocasión yo estoy utilizando una corredera de 35 centímetros, entonces hice mi costado en su lado largo de 35 centímetros. En la parte trasera del cajón se tiene que realizar una perforación con una broca de 6 milímetros, con una profundidad de 10 milímetros, y es justo aquí donde se engancha la corredera para que al momento de abrir el cajón este no se venga y se zafe del mueble. Vámonos al ejemplo específico de este mueble. Recuerden que el cajón está compuesto de costados, testeros, frontal y fondo. Para sacar la medida del lado largo del testero hay que irnos al lado ancho interno del mueble, descontarle los 12 milímetros de las correderas, 6 milímetros por cada corredera, pero también descontarle el espesor de los costados. En mi ejemplo específico yo tengo 500 milímetros del lado ancho interno, le voy a descontar los 12 milímetros de las correderas menos los 30 milímetros y la medida final me quedó 458 milímetros. Para sacar el lado largo del costado es mucho más sencillo, se hace de la misma medida que la corredera. Yo tengo la corredera de 350,
y lo hice a 350 milímetros. Lo que mencionaba anteriormente es que el fondo tiene que ser reforzado de 15 milímetros para poder atornillar estos clips. Y aquí pueden ver la pestañita, que son los 15 milímetros para colocarlos y que al momento de abrir y cerrar el cajón no se vean las correderas. Para sacar la altura de mis piezas, yo hice el costado de 180 milímetros y la altura del testero me quedó 30 milímetros menor, 15 de la pestañita esta y 15 del fondo que va sobrepuesto, entonces la altura del testero quedó en 150 milímetros. Otra consideración que tienes que tener en cuenta cuando vas a utilizar este tipo de correderas es que la profundidad de tu mueble la debes hacer de la medida de la corredera más 10 milímetros cuando el frontal va externo. Cuando el frontal va interno lo tienes que hacer de la medida de la corredera más los 10 milímetros más el espesor del frontal. Te voy a contar cómo las instalo yo en el gabinete. Las despego del piso aproximadamente 5 milímetros, que es el espesor de estas tiras de melamina que me funcionan como calzas y que también me ayudan a que la corredera quede bien nivelada. Algo muy importante es saber que si el frontal va externo, se atornilla el tercer orificio a 37 milímetros, medida que se saca a partir del canto. Y si el frontal va interno, enrasado al canto, se considera el espesor del frontal más los 37 milímetros. Y esa medida da también al tercer orificio. Y no olvidemos colocar por lo menos un tornillo más en cada grupo de orificios para que la corredera quede bien reforzada. Y los clips se atornillan en la parte inferior del cajón y los vamos a dejar bien enrasaditos al testero porque luego vamos a colocar el frontal, y muy importante respetar su lado derecho y su lado izquierdo para que al momento de aplastar los clips podamos liberar el cajón y extraerlo del mueble con mucha facilidad. Espero que este video te haya sido útil y muy pronto estés colocándole las correderas ocultas a tus muebles para hacerlos todavía más profesionales. Y si aún no sabes colocar las correderas telescópicas, te preparé por aquí un súper tutorial con el paso a paso y todo lo que necesitas saber de correderas telescópicas. Yo soy Maya Escagorta, no olvides suscribirte y comentar. Nos vemos en un siguiente proyecto.